Buenas tardes, buenas tardes. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, miércoles, debo decir tarde, 30 de julio del 2025, y damos gracias al Señor porque en medio de cada situación o circunstancia que podamos vivir, sabemos que el Señor está en control. Y es nuestro anhelo haber salido más temprano como usualmente lo hacemos en horas de la mañana, pero para nosotros fue un poco imposible, ya que pues hay momentos donde tenemos que celebrar cosas, ¿verdad? Y no es que no celebremos, ¿verdad? De alguna manera la partida de alguien que conocimos y que aprendimos a apreciar de alguna manera esa separación que ocurre físicamente. Siempre es necesario que nos acompañemos unos a otros. Y en este hermoso día, como todos los días, es nuestro anhelo traer una enseñanza para bendición del cuerpo de Cristo y para presentarle a nuestros contactos que tenemos dentro de la red social, hablarles de Jesús, lo que ha pasado en nuestra vida, lo que hizo Jesús en nuestra vida diferente a la religión. Fíjate que una cosa es hacernos religiosos y otra cosa es nacer del agua y del Espíritu. Y en esta hermosa mañana, en esta hermosa tarde, sabemos que hay un contenido inapropiado dentro de las redes sociales, contenido que probablemente trae confusión, trae ansiedad, tal vez un contenido que es de connotación vulgar, ¿verdad? Y probablemente eso no aporta nada que pueda hacernos crecer como seres humanos, y es necesario que nosotros busquemos. Dios te bendiga, Jackie. Buenas tardes allá de la nación de Honduras, nuestra hija ¿verdad? En el corazón. Te saludamos grandemente, nuestro abrazo siempre. Y en esta hermosa mañana, en esta hermosa tarde, debo decir, hemos estado realizando algunas cosas que tal vez estaban en nuestras manos hacer, pero claro que sí, saludamos la nación de Honduras, esa nación que realmente sabemos que Dios tiene planes y propósitos y que Dios no ha terminado de hacer lo que está haciendo con ella. Fíjate que en esta hermosa tarde vamos a orar y presentar este espacio. El propósito de predicar en las redes sociales es únicamente de salvación, únicamente de poder traer vidas a Jesucristo. Y vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Padre, reconocemos nuestra pequeñez, reconocemos que tuya es la gloria, que tuya es la honra, Espíritu Santo, y en esta hermosa tarde yo te presento cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos pueda acompañar, y yo te ruego en esta hora, Espíritu Santo, que tú, Señor, llenes cada persona, Padre, que pueda tener contacto con nosotros, y que sea tu palabra por medio de tu Espíritu que toque el corazón. Oh Padre, reconocemos que un día tú llegaste a nuestra vida y tú nos revelaste, Padre, que tú, Señor, eres un Padre de verdad. Señor, que tú eres más que religión, y en esta hora yo te ruego que reprendas todo espíritu de confusión, Padre, que aclares toda mente que en esta hora se pueda encontrar bajo un aturdimiento, bajo una confusión. Padre, yo te pido en esta hora que su vida sea desatada y que pueda experimentar lo que tú haces cuando llegas a la vida del hombre. Padre, la gloria es para ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y en esta hermosa tarde del Señor estamos tratando de traer una enseñanza que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y en el verso 17. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y verso 17. Reconocemos que hay 4 evangelios, 4 evangelistas que nos presentan a Jesús de diferentes maneras, nos presentan a Jesús en diferentes contextos, pero lo que el Señor nos demuestra en estos 3 evangelios sinópticos es que Jesús estaba muy enfocado en agradar al Padre, en hacer las obras y milagros para demostrar el poder con el cual quedaríamos investidos una vez Él ofreciera su vida por el pecado que nosotros veníamos condenados. Y dice Juan 5:17, y Jesús respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo también trabajo.
Dice, Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Juan 5 nos relata en todo ese capítulo, podemos visualizar la sanación de un paralítico en el estanque de Betesda. Podemos ver que este hombre estaba en una grande necesidad y en ocasiones también nosotros estamos viviendo situaciones que se han prolongado por mucho tiempo y en ese momento tal vez nosotros estamos resignados a que ese tiempo pase y nosotros hemos ido tal vez a acercarnos a ese lugar donde se dice que ocurren milagros y probablemente no te ha pasado nada. Pasa un año tras el otro y lamentablemente no recibes tu milagro. Pero dice la palabra del Señor que llegó un sábado. Ese día Jesús. Dios te bendiga, hermano Brian. Estamos por aquí llevando la enseñanza de la palabra en el texto base de Juan capítulo 5, verso 17. Y nos habla bajo el tema que Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Fíjate que una cosa es que nosotros nos gusta permanecer activos, activados, pero Dios de alguna manera, Él operó esos primeros días, creó todo el escenario en la creación, pero dice la palabra que hubo un tiempo de reposo, un tiempo para Él poder tener esa observación donde Él iba a observar que todo estuviera en orden, porque hay momentos en nuestra vida que es necesario que nosotros aprendamos a deleitarnos en el Señor. Fíjate que deleitarnos en el Señor va más allá tal vez de nosotros saber que todo está bien. Probablemente deleitarnos en el Señor demandará que nosotros tengamos que obviar algunas cosas para evitar que nosotros se nos quite la paz. Es que a nosotros se nos ha hecho mayordomos de las bendiciones que el Señor nos ha dado. Y dice la palabra que había un paralítico en este capítulo 5 de Juan donde estaba allí esperando por un milagro. Fíjate que hay momentos en nuestra vida donde nosotros necesitamos pasar un tiempo de reposo con el Señor para nosotros poder tal vez tener ese encuentro con el Señor de una forma directa. Fíjate que estaba este hombre allí en el estanque de Betesda, porque se escuchaba decir que de tiempo en tiempo descendía un ángel y entregaba un milagro sobre las personas que tenían la actitud correcta. Fíjate que en ese momento, en el estanque de Betesda, un día de reposo, esta acción provoca una fuerte oposición de los líderes judíos, porque consideraban que violó el mandamiento del reposo. Sabemos que el mandamiento del reposo comenzaba en cierta hora del viernes y se completaba al siguiente día en el sábado, y era necesario que ellos observaran esas leyes. Pero la palabra nos dice que Jesús sana a ese paralítico en un tiempo de reposo, y es que nuestro Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. Nuestro Señor nos deja ver claramente que Él es distinto a la religión, porque tal vez lo que es religioso se concentra en reglas, siempre en reglas establecidas que probablemente alguien sin la espiritualidad correcta solo observa las reglas y se olvida de tener una conducta que también necesita tener espiritualidad. Y eso fue el caso de Marta y María, donde Marta estaba siempre afanada con los quehaceres del hogar, pero cada vez que Jesús llegaba allí, María aprovechaba la visita y se sentaba a los pies del Maestro. Fíjate que en medio de los días que vivimos tan acelerados, sabemos que quien es iglesia reconoce que es necesario pasar tiempo con el Maestro. En ocasiones nosotros olvidamos que todos los afanes de esta vida son parte de una
tal vez de una trampa que el enemigo nos tiende para hacer que nosotros perdamos esa conexión, tal vez perdamos esa dependencia, y cuando nos hacemos autosuficientes, en ocasiones tendemos a olvidarnos de que estamos de pie por su gracia y por su favor. Pero fíjate que este paralítico llevaba 38 años allí en el mismo lugar, 38 años en la espera de saber que allí ocurrían milagros, pero que cada vez que él tenía la oportunidad de entrar al estanque, se quedaba en simple rumor porque él no podía llegar al estanque. Y dice la palabra que la oposición de los judíos contra Jesús por haber sanado en un día de reposo nos habla de la identidad de Jesús, una identidad divina. Su misión activa y continua, su unidad con el Padre. Fíjate que Jesús no le importaba si le denegaban la entrada a la ciudad, porque Jesús lo que quería complacer era la voluntad del Padre. Y dice que Dios no ha cesado de obrar. Mi Padre hasta ahora trabaja, y aunque Dios descansó el séptimo día en la creación, según Génesis 2:2, dice que no cesó de obrar en el sostenimiento del universo. Y es necesario que entendamos que nuestro Dios no se fatiga con cansancio, que Él no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y nosotros sabemos por la palabra que su obra no es física. Pero fíjate, me llama la atención que en este evangelio de Juan sabemos que hay 3 evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas, y que el primer evangelio que se cree que se escribió fue el evangelio de Marcos, fue el evangelio de 16 capítulos, pero que fue muy bien redactado y se concentró en la obra y milagros de Jesús. Pero vemos que en el evangelio de Mateo y en el evangelio, Dios te bendiga, María, buenas tardes. Estamos hoy un poquito más tarde, pues acabamos de llegar de algunas, ¿verdad?, diligencias que hemos tenido que realizar, pero gracias al Señor estamos aquí y no queríamos quedarnos con la palabra que el Señor nos había entregado. Fíjate que al Señor no le parece urgente todas las reglas que se pueden estipular de manera religiosa y que probablemente agradan al hombre, pero desagradan la voluntad de Dios. Y es que nosotros sabemos que dentro del evangelio que Jesús nos presenta, ese anuncio que Él nos presenta que para Él es más importante cubrir la necesidad de alguien que tiene una urgencia, a que nosotros seamos demasiado tal vez que no faltamos a una reunión. Probablemente tenemos la apariencia o tal vez el físico de seguir unas reglas. Pero fíjate que el evangelio no son únicamente reglas humanas. Es necesario que nosotros entendamos que habrá momentos donde seremos probados, donde tendremos que mostrar el amor de Dios que va más allá de toda situación, porque todos tenemos situaciones. Y dice la palabra en ese versículo particularmente 17 del capítulo 5, que Jesús respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Es decir, que Jesús siempre está obrando. Y dice la palabra del Señor que mientras aquel hombre, llevando 38 años allí estancado, esperando por una oportunidad de encontrar a una mano amiga que lo ayudara a llegar al estanque y lo ayudara a obtener el milagro, de igual manera nosotros podemos estar plantados en un lugar de reunión, probablemente creyendo que es visitándolo continuamente y haciendo lo que se nos ha enseñado a hacer, porque la relación con Dios es muy diferente a la religión. Fíjate que lo que es religioso probablemente se limita a lo externo, pero cuando vamos a una experiencia de un nuevo nacimiento en Cristo, eso va más allá y ya no puedes ver al prójimo simplemente como alguien que piensa diferente a ti, sino que vas a ver a la persona que una vez fuiste tú, tal vez un día que estabas tal vez en esa fortaleza mental de lo que es religioso.
Por eso cuando hablamos el mensaje de nuestra plataforma, nunca hablamos religión, porque para nosotros es importante que tú entiendas que la religión probablemente te separa hasta de tu familia. Porque la religión es parte de algo que se desarrolla una vez mueren aquellos apóstoles. En aquel primer siglo era necesario, y Jesús lo advirtió muy claramente, que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos para que entonces le pudieran ser testigos. Jesús sabía de lo grave que sería enfrentar el gobierno romano, de lo que ellos les esperaba únicamente bajo la fuerza y el poder. La dirección del Espíritu Santo es que tú puedes resistir los ataques tan fuertes que se dan en este tiempo, porque reconocemos que en medio de un tiempo postrero el ataque es uno real, pero es muy fuerte, porque demandará que tengas la madurez correcta, demandará que sepas que tu experiencia fue real, que no fue una emoción del momento, que no fue una alegría del momento únicamente, porque cuando tienes una experiencia de un nuevo nacimiento, sabes que nada vuelve a ser igual. Pero fíjate que en este recorrido del capítulo 5 de Juan, como te decía, este evangelio de Juan es diferente a los tres sinópticos, porque en el evangelio de Juan va explicando profundamente la manera de cómo relacionarnos en el Espíritu. Fíjate que ya no se trata de hacer obras como las que te presentaba la ley. Dios le bendiga, Pastor Ezequiel Román, y hubiésemos querido estar en aquel momento de su ministración donde el Señor abrió las puertas, pero se nos hizo difícil, pero le saludamos en el amor de Cristo. Y estamos conversando la palabra en esta tarde, ya que llegamos de unas exequias fúnebres, y queríamos compartir una palabra en esta hora de Juan capítulo 5. Fíjate que Juan 5:17 habla de que Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Fíjate que era una molestia que es muy común en las personas religiosas cuando no le ven el valor de la necesidad que puede tener un ser humano. Probablemente un ser humano que está ahí, no puede caminar, no puede moverse, depende de la caridad de alguien. Probablemente para alguien que es religioso es más importante tener todo en orden. Tal vez es más importante tener toda la situación y el escenario, pero para Jesús era necesario cubrir la necesidad y darle la fuerza a sus piernas para que él también pudiera ser un portador de un milagro del Señor. Y sabemos que ser portador de un milagro de Jesús es ser testigos, y es que el Señor les advirtió claramente a los discípulos que era necesario quedarse en Jerusalén y no salir de Jerusalén hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Es que es necesaria la experiencia del Espíritu Santo para nosotros poder enfrentar y hablar con denuedo y con fuerza, con esa seguridad de que tú has experimentado lo que hace un Dios de poder, lo que hace un Dios que está vivo y que Él resucitó, y que a causa de que Él entregó su vida por nosotros, hoy nosotros tenemos la capacidad de poder fructificar en medio de este tiempo de gracia, porque el tiempo de gracia fue para que la iglesia pudiera transferir el mensaje de vida, ese mensaje que te lleva a un arrepentimiento. Y dice la palabra en ese capítulo 5, Dios Padre no ha cesado de obrar, mi Padre hasta ahora trabaja. Y aunque Dios descansó el séptimo día de la creación, no cesó de obrar en el sostenimiento del universo. Su obra no es física, sino providencial y redentora. Aún en el día de reposo, Dios obra para salvación. Misericordia y justicia sostiene la vida, y eso lo dice el Salmo 121, porque dice que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios no está ausente ni indiferente de nuestras situaciones. Él sigue obrando en nuestra vida, incluso aún cuando no lo vemos. En ocasiones nosotros pensamos que nuestra oración ha sido una vaga, que nuestra oración ha sido una superficial, pero yo quiero que tú sepas
que a pesar de que a lo mejor esa oración no ha sido en una profundidad como tú quisieras, probablemente tienes momentos de sentirte muy mal. Yo quiero decirte que nuestro Dios toma esa oración porque Él quiere obrar y Él quiere que tú estés a su disposición. Fíjate que en cada época, a través de la historia, hemos visto que Dios escoge a un Abraham, y hace pacto con él para él bendecirlo, para bendecir a todas las naciones de la tierra, porque había una propuesta de parte de Dios y era la simiente de la mujer que llegaría un día a la tierra y haría la redención por nosotros. Y fue en el segundo Adán que el apóstol Pablo lo describe de esa manera, que nosotros obtenemos el perdón y la redención. Fíjate que dentro de este pasaje bíblico vemos unas necesidades, y es que Jesús ha estado obrando milagros, pero en ese milagro específicamente, luego de 38 años en parálisis, que todo el mundo sabía que ese hombre llevaba tiempo allí tirado, pero la religión, fíjate que el judaísmo estaba en todo su apogeo. Sin embargo, poco le importaba realizar el milagro para ver que ese hombre pudiera levantarse. Es que en ocasiones, cuando estamos en un aspecto religioso, podemos ser indolentes, podemos ser gente que no nos identificamos con el dolor o empáticos con alguien. Es necesario que entendamos que la iglesia del Señor se le ha dado poder, se le ha dado las armas de las milicias que no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Es que una cosa es ser religioso y una cosa es tener la experiencia del Espíritu Santo en tu vida, porque tú eres ese edificio vivo, tú eres ese templo que se mueve a través de los diferentes lugares donde el Señor te lleva. Y dice la Escritura que Él no ha cesado de obrar. Dice, y aunque Dios descansó el séptimo día de la creación, según Génesis 2:2, no cesó de obrar en el sostenimiento del universo. Él creó todos los detalles para que nosotros pudiéramos ejecutar y llevar a cabo el plan de salvación. Fíjate que luego de que el Señor le entregara ese primer pacto a Moisés, que estableciera un pacto con Moisés, dice la palabra del Señor que era necesario que Jesucristo llegara a la tierra, que Jesucristo pudiera encarnarse de una virgen para que se cumpliera la palabra, porque la palabra tal y como fue escrita no pasaría. Dice la Escritura, Dios no está ausente ni indiferente, Él sigue obrando en nuestra vida. Jesús trabaja en completa unidad con el Padre. Fíjate, algo que el enemigo ha hecho en este tiempo es hacernos llaneros solitarios, es hacernos trabajar en independencia. Y es necesario que tú entiendas que nosotros tenemos que trabajar en esa comunión, en esa situación de equipo. Jesús no actúa de forma independiente, sino que continúa y se revela la obra del Padre. En este versículo Jesús afirma su divinidad, lo cual escandaliza a los religiosos. Probablemente los religiosos no esperaban que Jesús violentara el hacer un milagro un sábado, pero había una necesidad mayor, una necesidad que cumplir. Y probablemente nosotros también en este siglo XXI somos muy dados a observar reglas, a ser muy pendientes a todo aquello que nos pueda dar apertura. Probablemente nosotros creemos que nosotros poder estar ahí en todas las áreas, eso te da la capacidad de tú tomar decisiones correctas. En ocasiones nosotros sabemos que Dios, por su gracia y favor, es quien te posiciona, es quien te escoge y quien te elige, pero es necesario que nosotros permanezcamos en una actitud de menguar, como decía Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y así fue, de forma tal que los discípulos de Juan, a pesar de que habían sido enseñados por Juan, ellos entendían que siempre Juan habló de aquel que obraba milagros, de aquel Jesús que iba a venir como parte de esa
de ese plan de salvación. Nosotros sabemos que Jesús no actúa de manera independiente, que Él no solo hace milagros, sino que obra redención, perdón y vida eterna. Solamente alguien que ha experimentado el perdón de Dios en su vida puede entender que ya no se puede hablar igual, que ya no podemos actuar como actuábamos antes. Probablemente era muy fácil pecar y aún así permanecer dentro de una posición religiosa, creyendo nosotros que de esa manera estábamos dando tal vez el ejemplo de que éramos muy comprometidos con nuestra religión. Pero es que la religión es una cosa y lo que es servirle a Dios es otra. Cuando le sirves a Dios, tú entiendes que tienes que rendirte a Él y que es su palabra la que te tiene que gobernar. Dice la palabra que es necesario. Él no solo hace milagros, sino que obra redención. Jesús está activo en nuestra vida. Él está activo en nuestra vida en todo momento. Él está operando milagros. A veces nosotros somos atacados por el enemigo, haciéndonos creer que lo que pedimos en la mañana probablemente nunca llegue y comienza a ponerte la duda. Yo quiero decirte que esos son pensamientos de aves de rapiña. Esos son los pensamientos que tenemos que echar a un lado. Tenemos que espantar y darle paso a la palabra, que es la poderosa palabra de Dios, que ella es viva y eficaz. Por eso para Jesús era más importante operar ese milagro, aunque fuera un sábado, que observar las reglas estipuladas por Moisés para que el pueblo pudiera seguir llevando a cabo las fiestas y todo lo que el Señor había mandado hacer para que ellos salieran de Egipto. Reconocemos que Dios mandó a sacar al pueblo para que le hiciera fiesta en el desierto. Dios no te quiere ver en tristeza ni en cautiverio. Dios no te quiere ver en soledad. Lo que Dios quiere ver de ti es que tú puedas dar gracias, bendecir a Dios en todo tiempo. No pongas límites a Dios, pues puede ser que hacer que tus tradiciones, a lo que Dios puede hacer por tus tradiciones, reglas y expectativas humanas. No pongas límites a Dios. En ocasiones se vuelven fortalezas. Todas aquellas cosas en las cuales fuimos criados, en las cuales fuimos enseñados, pero era necesario que Dios sacara de aquel caballo, de aquella carrera muy agresiva en la cual llevaba el apóstol Pablo para perseguir a los del camino. Sin embargo, el Señor lo había escogido como un instrumento. Aunque él no sabía que iba a ser un instrumento, él seguía persiguiendo a los cristianos. Pero es que cuando Dios te llama para salvación, Dios te persigue porque Él quiere que tú entiendas que Él te está llamando. Y dice la palabra que no le pongamos límites a lo que Dios puede hacer por nuestras tradiciones o por las reglas o expectativas humanas. El poder sanador y redentor de Cristo es constante. Desde Juan 5, si leemos todos esos versículos, desde el 1 al 15, debo decir, fue una muestra de que Cristo obra la salvación completa. Jesucristo no solamente te liberta en el área espiritual, sino que te da también salud, sino que te da un orden a tu mente. Si estás paralítico, te liberta y te pone a caminar. Es que Dios sabe lo que quiere hacer contigo. Y dice la palabra que Dios no ha terminado. Dios no ha terminado con nosotros. Era necesario. Nos enseña que el Padre, que ni mi Padre ni el Hijo están inactivos. Ambos trabajan en conjunto y recuerda que Jesús no ha dejado de obrar. Él sigue activo, poderoso y presente. En ocasiones los que perdemos el ánimo somos nosotros. Cuando comenzamos a mirar tal vez a otra persona que a lo mejor llegó último y a lo mejor de alguna manera tú te has quedado rezagado. Yo quiero decirte que Dios es quien hace en nosotros el crecer, el querer como el hacer, y el crecimiento lo da Dios. Esto me acuerda que Pablo a los Corintios le tiene que hacer una carta bastante pesada, haciéndole saber a estos gentiles que no sabían nada del judaísmo, de lo que era servirle a Dios, de lo que era servirle a Dios en compromiso. Y es necesario que tú entiendas que ese religioso va por debajo de lo que Jesús quiso enseñar. Jesús no te quería ver hecho un religioso más. Jesús quería de ti tu corazón, quería de ti
tu voluntad. Y dice la palabra que en ese momento Jesús dejó establecido que Él sigue obrando, no importa cuánto se tarde. Él tiene planes y propósitos contigo, Él quiere salvarte. En este día nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, desde el miércoles que viene estaremos congregándonos allí, más todavía, ¿verdad? Porque tenemos nuestro instituto bíblico que muy prontamente estaremos dando inicio al regreso a clases otra vez, pero estamos en este momento haciéndote saber que de Dios es el poder, que Él no ha cambiado, que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, y que Él sigue obrando, igual que lo cantamos en el himno. Él siempre está obrando, y es necesario que tú sepas que Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Es decir, que no podemos ser perezosos en el Señor, que necesitamos activarnos para llevar el mensaje del reino, porque sabemos que cosas terribles están aconteciendo, que son parte de las señales que nos anuncian que Cristo está muy cerca a las puertas. Sabemos que todas las cosas que vienen ocurriendo a nuestro alrededor simplemente señalan al reloj profético, a Israel, la nación del pueblo de Dios, y nosotros sabemos por la palabra que muy pronto el Señor vendrá en la búsqueda de nuestras vidas. Es por esa razón que estar en un aspecto religioso no nos da paz. Estar en un aspecto religioso no es suficiente. Es necesario que tengamos la experiencia de nacer de nuevo. Es necesario que podamos entender que hay una relación directa con el Padre. En esta hora, es nuestro anhelo que tú entiendas que tu oración es escuchada en el cielo, que Dios quiere que tú seas parte del plan, porque ya lo eres. La palabra dice que al final la iglesia gana. Nosotros sabemos que estamos en el lugar correcto cuando la palabra habla de nuestras vidas, cuando habla de lo que nosotros tal vez tenemos que desechar, porque lo que es religioso te separará hasta de tu familia. Y aunque sabemos que hay un precio que pagar, que la unción probablemente te hará tener que derribar altares paganos a entidades que no eran las correctas, y probablemente tengas que permanecer y otros se te irán en tu contra. Eso es normal, pero nosotros sabemos que dentro del cuerpo de Cristo nosotros estamos seguros, y aunque a nuestro alrededor falte algo, el Señor tiene cuidado de nosotros. En este día es nuestro anhelo que la palabra llegue a tu corazón, y queremos dejarte con este en vivo. Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesús te adoramos y te damos la gloria a ti. Te pedimos, Padre, que ministres a cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Padre, la gloria es tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en este día. Adelante en el Señor. Buenas tardes y buen provecho. Dios te bendiga.